Jueces capítulo 2, vamos a estudiar del verso 10 al verso 23. Jueces capítulo 2, del verso 10 al verso 23. Es un pasaje un poquito largo. Cuando lo tengan, por favor, levanten su mano o digan amén. Muy bien. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por dejarnos acercarnos a tu presencia y alabarte. Gracias, Señor, por tu grande amor, por darnos tu palabra, porque a través de ella es que verdaderamente podremos conocerte. Queremos conocerte como eres, no como nuestra mente imagina, no como nuestro entorno, nuestra cultura puede diseñarte. Queremos que te reveles a nuestra vida. Queremos saber cuando nos hablas y qué nos dices. Esa es la clave de toda la vida cristiana y lo hemos entendido, Señor Jesús. Te bendecimos y te alabamos, Padre. Te damos gracias, Dios. Te pedimos que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, de justicia, de juicio. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a la cruz de Jesús, a tu cruz, Señor, a ver la gloria de tu sacrificio, de tu muerte, de tu resurrección y el resultado glorioso para nuestra vida. Queremos recibir lo que hoy tienes para nosotros. Queremos salir impactados y transformados por el poder glorioso que has puesto en tu bendita palabra. Te bendecimos y te alabamos, Señor Jesucristo. Silencia todo pensamiento, toda voz que pueda estorbar en la mente de cada uno de los que estamos aquí presentes. Que tu palabra pueda llegar pura, limpia y hasta lo más profundo del corazón, del alma, del espíritu. Te damos gracias. En Cristo Jesús oramos y recibimos esto. Amén. Voy a dar lectura. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si alguien tiene 60, son parecidas, pero voy a leer, en esta ocasión voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a los dioses de los pueblos vecinos y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó, rindiendo culto a otros dioses que pronto se apartaron del camino de sus antepasados. Que pronto se apartaron
del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguían a otros dioses, los servían y les rendían culto. Además, se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por eso el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo: ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandamientos, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón, el Señor dejó esas naciones donde estaban. No las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara a todas. Cuando leemos este pasaje, es un pasaje de hace aproximadamente 3600 años. Podríamos decir, ¿qué tiene que ver este pasaje conmigo? Quisiera decirles que es un pasaje que describe o resume todo el libro de Jueces. Pero no quiere decir que como ya leímos este pasaje, entonces ya no hay nada que ver el resto del libro de los Jueces. Digamos esto, la Biblia muchas veces habla de lo general a lo particular. Como en Génesis capítulo 1, de lo general a lo particular. Capítulo 2 ya se hace más específica la forma en la que Dios creó las cosas. De la misma manera, este pasaje nos habla en términos generales cómo es la forma en la que Dios trataba con el pueblo y cómo el pueblo se relacionaba o respondía al amor, a la bondad, a la misericordia de Dios. Y vemos retratada entonces la vida cristiana. ¿Quieres ver un retrato de un cristiano? Las batallas que enfrentamos y por qué, la razón por la que muchas veces vivimos en la derrota, cuando el Evangelio nunca habla de derrota, aquí lo vamos a encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de hoy vas a salir de aquí, como decía Miguel, como decía la hermana Sofi, con una comprensión muy clara de cuál es la forma en la que debes de vivir. Para poder vivir avanzando, creciendo en la fe, viviendo en la victoria y peleando desde la victoria en Cristo, desde el poder de la resurrección de Jesucristo, no en tus fuerzas, no echándole ganas, no batallando y otra vez y otra vez. Este pasaje es poderoso en este sentido. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo podríamos sintetizarlo en una frase, en una oración? ¿De qué habla este pasaje? De la infidelidad de Israel. Este pasaje habla de la infidelidad de Israel ¿hacia quién? Hacia Dios. ¿Cuál es el propósito cuando predicamos el Evangelio? Le hablamos a las personas, decimos, Dios tiene un plan. ¿Eso es bíblico o no? ¿Quién dice que no? Todos dicen que sí. ¿Estamos de acuerdo? Dios tiene un plan. ¿Cuál es ese plan? Dios tiene un plan para tu vida. Sí. ¿Cuál es ese plan? Bueno, vivir para Él. Vayámonos al principio de todas las cosas. Antes de todo eso. Eso ya fue cuando fuimos creados.
Dios es rey, Dios es soberano. Y el plan de Dios es reinar sobre tu vida. Si te gusta o no, ese es tu asunto. Y no quiero ser como atrevido, ni grosero, ni invasivo, pero esa es la realidad. Dios quiere, y el plan de Dios es reinar sobre todo. ¿Cómo termina la historia? Desde la perspectiva humana y en el tiempo. Dios reinando. ¿Cuál fue el problema? Que el hombre, ¿qué hizo? Le dijo a Dios, no. Conmigo no reinas. Yo reino, pero tú no reinas. ¿Cuál es el problema que encontramos aquí? En este libro. Veamos el primer problema. El problema aparece en el verso 10. Después que murió toda esa generación. ¿Cuál generación? La pasada, donde estaba Josué, donde estaba Caleb y sus descendientes. Después que murió esa generación, creció otra, y esta palabra es importante, que no conocía. Esa palabra en hebreo es la palabra yadá. Es una palabra que se usa 1000 y tantas veces en la Biblia y es muy importante, tiene muchísimas acepciones, pero esta palabra que habla de conocer al Señor, conocer a Dios, significa no solamente conocerlo de vista. Se usa en un pasaje muy claro. Dice que Noé conoció que las aguas habían descendido, las aguas del diluvio habían descendido cuando la palomita regresó con la hoja de olivo. ¿Cómo conoció Noé que ya no había aguas? ¿Por qué? Observó. Se usa también cuando se habla de conocer en la Biblia de relaciones maritales, de relaciones físicas, sexuales. Y esa relación ese conocimiento nos habla de una experiencia que envuelve los sentidos, que envuelve el alma, que envuelve todo el ser de la persona. Entonces, esta generación no conocía al Señor y especifica cuáles son las cosas. No recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Qué cosas poderosas? Abrir el mar rojo, primero lo sacó de Egipto, a través del pacto o de la Pascua. Abre el mar y los traslada a la tierra prometida y abre el río Jordán y tira las murallas de Jericó y les da la conquista. Todo eso hizo Dios por ellos. Pero dice que esta generación ya no sabe. ¿Cómo se perdió? ¿Cuál era la forma en la que se transmitía el conocimiento? Ya había ley. Aquí ya había ley. Y además había la tradición oral, la transmisión que se hacía de padres a hijos. ¿Qué pasó? Que esta generación dejó de buscar el conocimiento de Dios a través de su ley, primero. Y segundo, ignoró todo lo que sus padres dieron de testimonio de Dios, de lo que Dios hizo con ellos. Ahí comenzó el problema. ¿Cuál es el problema o dónde comienza el problema en nuestras vidas? Porque diariamente olvidamos quién es Dios, quién es Jesús. Sí, Jesús murió en la cruz, pero ya no, de verdad. Y yo no creo que alguien pueda decir, a mí no me ha pasado. Dejas de ver lo terrible, lo vil del pecado y la gloria del sacrificio de Jesús. Te alejas de la Biblia. Ya leí mi capítulo, mis 3 capítulos, ya leí mi consecutivo. Leer es bueno, pero no es suficiente. ¿Cómo se conoce a Dios? ¿A través de qué? Meditación de la Biblia. Y la meditación se da
con oración. Si tú lees la Biblia, puedes tener un conocimiento bíblico, un conocimiento académico, puedes conocer muchas cosas buenas, principios. Pero ¿cuándo es cuando conoces a Dios? Cuando entras en intimidad, cuando realmente hay esa experiencia con Dios, hasta que meditas la escritura en oración. Cuando silencias tu mente, es que hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, es que lo que pasa es que tengo que pagar y ya no me alcanza y la cuenta y entonces, y cuando tu mente está bombardeada o de pensamientos malos, cuando meditas en ti, en tus problemas, no conectas con Dios. Es silenciar tu mente y buscar al Señor a través de su palabra. Y decirle, no siento culpa, no siento vergüenza, no siento nada por cómo soy. No me afecta mi pecado. Te pido perdón como los hijos. Perdón. ¿No? Pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a tu hermana. Perdóname. ¿No? ¿Sí o no? Oye, pídele perdón hiciste esto, te equivocaste, pide una disculpa, perdón. Dicen que fui áspero contigo, perdón. Y cree la gente que ¿tú crees que decirle a Dios, perdóname por todos mis pecados, Señor, perdóname, amén? ¿Crees que eso es suficiente? ¿Por qué no? Porque no es suficiente, porque no son las palabras. ¿Qué es lo que hace que Dios perdone el pecado? Regresemos al principio, a nuestra regeneración, a el momento en que fuimos salvados. ¿Cómo perdonó el Señor nuestros pecados? Cuando te arrepentiste. ¿Qué dice el Evangelio? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso es lo que predicaba el Señor Jesús. ¿Sí o no? Cuando te arrepentiste. ¿Y el arrepentimiento cómo se produjo? El lunes hablamos, y algunos de ustedes ya se saben esto de memoria, ya se lo saben bien. ¿Qué es lo que produce arrepentimiento en el corazón? Se dice que hay dos cosas que Dios escribió y puso en el alma, en el corazón. La eternidad y su ley. La ley escrita en la conciencia y a través de su palabra, a través de la ley, de los 10 mandamientos, el Espíritu Santo obra en la conciencia, avivando esa ley escrita y nos lleva al arrepentimiento. Decir perdón, ¿es suficiente? Si confesamos nuestros pecados, yo ya confesé mi pecado. No, confesar significa ponernos de acuerdo y decirle a Dios, tiene razón, merezco la muerte. Tiene razón, merezco padecer. Tiene razón, merezco caer en las manos de mis enemigos. Tiene razón, merezco que me pase lo que yo hice y multiplicado. Eso es lo que dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y la siembra es igual a la cosecha? No, nunca. Tú siembras una semilla y te da un árbol. O te dan muchas plantas. Una semilla. El resultado de nuestros pecados es inimaginablemente devastador y alcanza áreas que ni siquiera imaginamos, dañando y perjudicando no solamente nuestra vida física y espiritual, sino a las personas a nuestro alrededor. Entonces, cuando venimos a la Biblia, encontramos que, perdóname, Señor, por todos mis pecados, y a veces hasta dormido, no, Señor, perdóname. ¿Estás arrepentido? ¿Estás confesando? ¿Estás haciendo lo que la Biblia dice? Ahorita cantábamos una canción que, si tú te acuerdas, son las palabras de Isaías. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Cuando ves la gloria de Dios, te arrepientes. Y entonces el arrepentimiento, dice la Biblia, ¿a dónde te lleva la ley? ¿A dónde te lleva entender la pecaminosidad? Gálatas dice que la ley fue el ayo que nos llevó ¿a quién? A Cristo.
Cuando tú entonces ves, el Espíritu Santo dice, oye, a ver, hiciste esto, pensaste esto. Nadie lo vio, no lo ejecutaste, no te lo robaste, no lo mataste, no. Pero aquí Jesús dijo, ya lo hiciste. Y eres un homicida, eres un ladrón, Entonces, tenemos que ser sinceros. ¿Te duele el corazón? ¿Te hace pensar, ay, qué mal? Sinceramente, la verdad es que la mayoría de las veces no. Ay, yo sé que está muy mal eso, Dios, pero no me quebranta, no me aflige. Tengo que ir a la cruz y tengo que ver que por mi maldad, por lo que pensé, por lo que hice, por lo que no hice, pero que quise hacer, alguien tuvo que morir. Y que fui yo el que llevé a la cruz a Jesús. Y entonces ahí es cuando empiezas a darte cuenta y dices, qué gravedad es mi pecado. Y entonces ahí es cuando sí verdaderamente le dices, Dios, por mi culpa mataron a tu hijo. Señor, por mi culpa moriste. Espíritu Santo, Cristo murió por mi culpa. Y entonces el Espíritu Santo empieza a producir en el corazón verdadero quebranto. Y dices, ¿qué hice? O sea, eso de andar, ay, es que me apareció, ay, no, pero no lo vi. Eso llevó a Cristo a la cruz. Y entonces dices, no. Y empiezas a ver ahora de una forma diferente el pecado. Y ahora le pides perdón a Dios, pero no en tu arrepentimiento que es humano y se llama remordimiento, sino en el quebranto que produce Dios en el alma y que le dices a Dios, perdóname. Este pueblo no conocía a Dios. Y entonces ese es el problema, se olvidaron. Te olvidas de quién es Jesús, te olvidas del poder de Cristo, de que Cristo vive en nosotros. Cristo fue derrotado. Cristo, ay, pobre Cristo, sí. Él murió porque Él lo decidió. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar. Y dice Lucas que Él afirmó su rostro y fue a Jerusalén a morir en la cruz con valentía. Y cuando lo maltrataban y lo golpeaban, ¿qué dice la Escritura? No abría su boca. Encomendaba su causa al que juzga justamente. Y si quieres ver la grandeza de todo ese evento, lee Isaías 53. Es un pasaje que te va a ayudar a poder graficar el sacrificio de Jesús. Y entonces, cuando la gente se olvidó de que Dios los salvó de los dioses de Egipto, del destructor de la muerte, cuando el Señor hundió a Faraón en el Mar Rojo, abrió el Mar Rojo, derribó las murallas de Jericó, cuando el pueblo se olvida de la gloria de Dios, ¿qué va a hacer? Lo que dice la Biblia, va a vivir como quiere. ¿Y cómo vives? ¿Cómo vivo? ¿Cómo manda Dios? Bajo el reino de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Dice la Biblia, y sirvieron a los dioses. Y se acercan las épocas de debate, ¿no? ¿Y es bueno el pan de muerto o no es bueno el pan de muerto? Dices, basta de cosas así, de simplezas. Si hay algo que atenta contra Dios, si hay algo que exalta a algo que no es Dios, que es en este caso es a la muerte. Pasas en las tiendas y ves altares. ¿A quién invocan? A la muerte. Es que no está puesto en el altar. ¿Y eso qué? Pero si para eso no tienes devoción con Dios, ¿qué se espera cuando venga una tentación de la borrachera, del sexo, del mundo? Vas a hincarte ante eso. ¿Sabes que una persona que tiene miedo está adorando al miedo? No, mejor yo no, y huyo y me voy y me alejo y adoras al miedo en vez de a Cristo. ¿A quién se le debe tener miedo y temor? A Dios.
Y el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando tú temes a Dios, cuando amas a Dios, ¿a qué le vas a temer? A nada. Oye, pero es que hay mucha maldad en el mundo. ¿Sí? Somos como ovejas llevadas al matadero, dice la Biblia. ¿En quién confiamos para que nos cuide del mal? En Jesús. Ayer tuve una experiencia y tenía yo que tratar con personas que yo no conocía y eran varias, en teoría eran como 6, 7. Y yo dije, ay Señor, mejor no, ¿no? Mejor no. No, mejor no. Dame una señal y que mejor no. Yo dije, a ver, espérame. Lo estoy haciendo ¿por qué? ¿Aquí hay fe en esto? ¿Me estoy cuidando a mí mismo? ¿Eso es fe? Dije, Señor, en tu nombre. Y resultó todo muy bien. Confiamos en Dios. Al final de cuentas, te puedes tú blindar. ¿Y eso te va a librar del mal? El Señor Jesús, ¿qué dijo? Cuando ores, pídele al Señor, líbranos del mal. No eres tú el que te libras, no eres tú tu Salvador. ¿Quién es? Jesucristo. Estas personas, dice, y además levantaron imágenes. ¿Qué es lo que nos llama? Lo que vemos, lo que oímos. Ay, es que hoy se pone el ambiente muy bonito porque las familias se reúnen para comer y para recordar a sus seres amados. Eso dice la Biblia. Una cosa es honrar la memoria de alguien y está bien. Y otra cosa es poner algo para preparar que los muertos regresen. ¿Eso cómo se llama? Invocación a los muertos. Y en Levítico está penado por Dios. Es pecado de muerte. Si tú participas en eso, ¿qué estás haciendo? Estás conviviendo y estás participando, como hizo el pueblo de Israel, de aquellos pecados. No, pues que la moda ya no es casarse, pues estos... A ver, espérame tantito. Entonces vamos a vivir como el mundo. Nos vamos a olvidar de la palabra de Dios para vivir como el mundo. Y vamos a practicar, dice la Biblia, y practicaron las maldades de aquellos pueblos. ¿Y cómo es la iglesia hoy? ¿Vivimos en santidad? ¿Vivimos dedicados y gobernados, Cristo reinando en nuestra mente, en nuestras decisiones, en los pensamientos? Y te vas a encontrar a veces hasta en problemas. Si tú no haces esto, te corro. ¿No sabe el Señor eso? Señor, ¿qué dice la Biblia? Un día una persona me dijo, es que no me gusta tu trabajo. Y le dije, pues mire, yo estoy aquí hasta que el Señor diga, pero si quiere, le entrego su tienda. No, 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 no. ¿Y qué creen? Al final esa persona entregó su vida a Cristo. Porque aunque la gente nos ataque, y en estos días, y en estas temporadas, y en la sociedad, la gente sigue buscando un creyente de verdad. Alguien que diga, no soy perfecto, pero estoy siguiendo a Jesús. Y no te hablo de mí, te hablo de Jesús. Y Él me está cambiando. Y que la gente pueda experimentar el poder de Cristo a través de tu vida, en tu vida obrando. A eso nos llamaron. Por eso el Señor está interesado en hacernos victoriosos. Ahora, ¿por qué es tan difícil seguir al Señor? ¿Por qué es tan complicado? Porque a nuestra humanidad, la verdad no le es atractiva la santidad. Es que, vamos a ver, ¿cómo se llamaba en esa película que salió, que fue muy famosa y que recaudó? No, de los muertos, ¿cómo se llamaba? Coco. No, no, hombre, hay que ir a ver Coco. ¿Cómo? Por ahí alguien decía, no, pues es que es una historia de amor. Los vampiros, ¿no? Los crepúsculos. Ay, chihuahuas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de vivir de esta manera?
¿Qué dice la Biblia? Para que veas las consecuencias de vivir como vivió estas personas. Si tú el día de hoy decides seguir viviendo como estas personas, ¿a qué te vas a encontrar? Las consecuencias aparecen del verso 14 y verso 15. Y dice lo siguiente. El verso 13, abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret. Pues es que el sexo es bonito. ¡Oh! Y es una sensación. Sí, pero te estás llenando de basura. Y el día que tú quieras tener un amor puro, no lo vas a poder tener. No, es que mi corazón, no es que, sí, y en tu corazón metiste a uno, a otra, y llevas 20 novias, ¿y qué vas a hacer? ¿A qué tipo de amor le vas a dar a la esposa que Dios tiene para ti? O al esposo. Pero hay que seguir la moda, ¿no? No, pues es que la economía, hay que trabajar, pues es que yo quiero un buen estatus. A ver, en la Biblia, ¿dónde dice la Escritura que nuestra riqueza proviene de nuestros propios esfuerzos? Piensen en esto. ¿Dónde dice la Escritura que tú te vas a hacer rico por tu propio poder? Dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo lo bueno, ¿de dónde viene? De Dios, del Padre. ¿Quién es Dios? Dios es un ser que subsiste en 3 personas. Las 3 personas tienen que reinar en nuestra vida. Al vivir Cristo en nosotros, al morar el Espíritu Santo, las 3 personas están habitando en nosotros. ¿Cómo puede ser nuestra vida con un pie en el mundo y un pie en Cristo? ¿Se puede? Sí, vamos viendo lo extraordinario y por qué Dios deja estos testimonios. Para que seamos advertidos. No las imágenes de acera. ¿Por qué los judíos o los israelitas siguieron a esos pueblos? Porque se promovía la prostitución. ¿Qué palabra usa aquí? Se prostituyeron. O sea, el Señor, el Espíritu Santo llama a su pueblo prostituto, prostituta. Cuando sirves a otros dioses. Es que el Internet, es que el Instagram, es que el Face, es que y horas, pero no buscamos a Dios. ¿A quién estás adorando? Porque lo único que tenemos es el tiempo que Dios nos dio de vida. ¿Y a quién se lo dedicamos? Pero es que es más divertido, ¿a poco no? Ah, ¿ya viste? Oh, no, sí, oh, mira, y este sí, oh, es muy divertido para la carne. Pero espiritualmente, ¿qué tiene que ver eso con nuestro Señor? ¿Qué tiene que ver con el reino de Dios? Dice el verso 15. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba contra ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran. ¿Había paz? ¿Había alegría? ¿Había abundancia, riqueza? O bueno, por lo menos lo suficiente. A lo largo del libro de los jueces vamos a ver específicamente cómo cada pueblo representa un tipo de pecado y representa todo el sufrimiento que esos pecados traen a la vida de las personas. Pero en este caso, en términos generales, dice, el pueblo acabó angustiado. No tenemos paz, no estamos a gusto, no tenemos contentamiento, nada nos satisface. Y a veces decimos, es que el mundo, mira cómo se divierten. Cuando llegamos a pensar de esa manera, que es algo ofensivo hacia Dios. Cuando se dice, es que en el mundo, ¿cómo es posible que se la pasan tan bien? Ya perdiste la brújula. Porque el mundo está ciego, dice Corintios. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. No entienden que un día se va a acabar la vida y que van a dar cuenta de que no dejaron reinar a Cristo, sino que reinó ¿quién? El adulterio,
el robo, la borrachera, todo. No ven. Y por eso en su desenfreno, como dice la escritura en Pedro, les parece locura que ustedes no corran en su mismo desenfreno. No, porque sabemos a dónde van. Si sabes a dónde van, ¿cómo vas a decir, ay, es que se divierten tanto? Ay, yo quisiera ir, yo quisiera ver las películas. Ay, yo me gusta, ay, es que yo. ¿Cómo? ¿Hacia dónde van? Acabaron angustiados, pero ahí no termina todo. Porque los que no creyeron en el Dios de Israel, los que no se arrepintieron, los que no dejaron que el Señor reinara en sus vidas, ¿a dónde terminaron? En el Antiguo Testamento sabemos que hay testimonios de cómo cuando se abrió la tierra y se tragó la tierra a aquellas personas, ¿a dónde fueron? Dice la Escritura. Descendieron vivos al Seol, el lugar de tormento. Y tú dices, o esas personas dirán, pues es que ahí va a haber pachanga. ¿Va a haber gozo en el infierno? ¿Quién es la fuente de gozo? ¿Quién es el único en donde hay plenitud de gozo? Dios, Cristo. Y si Cristo no está en el infierno, ¿habrá gozo en el infierno? ¿Qué va a haber? Vamos a estar tranquilos y en paz. Si la fuente de toda bondad y de todo bien, que es Dios según Santiago, y la Biblia enseña esto, si Dios no está ahí, ¿qué va a haber? Sufrimiento. ¿Quién describió mejor el infierno en toda la Biblia? El Señor Jesucristo. ¿Quieres saber del infierno? Lee la Biblia y lee los evangelios. Y en los evangelios el Señor Jesucristo revela cómo es el infierno. Y en ningún momento dice que haya esperanza. No hay ni agua. O sea que si te da sed, que va a haber mucha sed por la experiencia que se narra en la Biblia y no es parábola, no hay agua. Y si les da hambre, y si necesitan tantito descanso, esas personas acababan en el infierno. Ahora piensa en tu vida. Yo ya soy salvo. Ok. El pueblo de Israel ya había salido, ya había sido libertado. ¿Y cómo estaba viviendo? Sí, no te vas a ir al infierno. No, no te vas. Pero tu vida, ¿cómo está siendo? ¿Quieres vivir así? ¿Quieres seguirte viendo en el espejo y anhelar la alegría del mundo? El tener paz, el sentir ese vacío, esa frustración que no te deja en paz. Porque la buena noticia es que a pesar de cómo el pueblo se condujo, ¿sabes? Dios estuvo presente ahí. Dice el verso 16. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Cada vez que el Señor levantaba un juez, dice la Escritura, el Señor estaba con el juez y los libraba todo el tiempo del juez. Pero al morir el juez, la gente volvía a sus prácticas corruptas. Tú dirías, qué necedad. Piensa, ¿qué es lo que te está alejando del Señor? ¿Qué es lo que está haciendo que tú tengas un pie en el mundo, que batalles con ver el mundo así como con anhelo, y lo que te mantiene pegado al Señor Jesús? ¿Qué es lo que puede hacer que vayas de un lado al otro? Eso que te hace tambalear es el ídolo que tienes
ahí escondido. A lo mejor tú dices, yo no a la imagen esta, ni a esto, ni a esto. El mayor ídolo es, es nosotros. Puede ser el placer. Yo quiero estar bien. Puede ser el buscar no tener problemas. Mira, digo, a nadie nos gustan los problemas. El problema es cuando eso se convierte en lo más importante. Si yo he de enfrentar luchas por seguir a Jesús, está bien. Porque de todas maneras voy a enfrentar luchas. Voy a enfrentar la maldad del mundo. Pero ¿cómo la quiero enfrentar? Dice Pedro. ¿Como malhechor o como discípulo, como siervo? Algo increíble que espero que hayan visto en este pasaje. El Señor levantaba jueces, pero la duración de cada juez era de 40 años, de 8 años, de 20 años. Era temporal. El juez, el Salvador que nos levantó Dios, es eterno y se llama Jesucristo. Él no caduca, Él no termina, Él no muere, Él permanece. Así que si hoy tú reconoces que vives angustiado, que vives derrotado por algún pecado, por alguna emoción, por algún pensamiento, ¿qué tienes que hacer? ¿Sabes que esa emoción, ese pensamiento, ese pecado es el ídolo que te está atormentando? No les voy a decir más porque eso aparece en el capítulo 6. Cuando Gedeón enfrenta a los amalecitas. Eso es lo que tienes que entregarle a Dios. Eso es lo que tienes que decirle, Señor, ¿sabes qué es lo que más ocupa mi mente? No eres tú, no es tu palabra. ¿Sabes qué es lo que más ocupa mis emociones? El miedo, el enojo, lo que sea. La tristeza, la depresión, el afán, lo que sea. ¿Sabes qué es lo que más procuro para mí? A lo mejor es el dinero, a lo mejor es el poder, a lo mejor es la fama. Lo que esté ocupando el lugar en tu corazón. Y si no te hace sentir mal, díselo al Señor. Llévalo a la cruz. Enfréntate a la cruz con eso. Porque por esos pensamientos murió Jesús. Por ese egoísmo. Quiero ser el centro de todo. Todos queremos. Batallamos con eso diario. El chiste es, ¿me dejaré vencer y voy a adorarme? ¿O voy a adorar al Señor? ¿Le voy a ser fiel al Señor? ¿O voy a seguir mi propio camino? Por eso este momento es muy importante. ¿Quieres, como pasaba con los israelitas, Dios levantaba el juez y ¿qué pasaba? Victoria. Los enemigos expulsados y les empezaba a ir bien de la siembra, la cosecha, las familias empezaban a estar en paz, había libertad, había gozo, disfrutaban de la presencia del reino de Cristo en sus vidas. Eso es lo que hoy puedes experimentar. Eso es lo que hoy puedes decir, bueno, hoy voy a salir bien. Mañana te vas a enfrentar lo mismo, sí. Sí, la Biblia enseña que día a día va a venir el diablo a decirte, buh. Día a día va a venir el diablo a quererte atacar, a robar el gozo, a robarte la paz, a robarte el fruto del Espíritu, a robarte esa vida abundante. Eso es lo que hacían estos pueblos. Estos pueblos servían a un ídolo. ¿Sí? Los pueblos que adoraban a ese ídolo eran los ejecutores de la voluntad de ese ídolo. Atormentaban al pueblo. El ídolo, ¿sí? Es el pecado, el diablo, el mundo, obran en la manera que tú estás dejando que ese pecado
crezca en tu vida. Cuando entregas ese pecado, te arrepientes de ese pecado, confiesas ese pecado, lo llevas a la cruz y le dices, Señor, por este pecado moriste, aquí está. No quiero más, renuncio a esto, Dios, dame la victoria. Y cada día, y cada vez que viene ese pecado, que viene ese pensamiento, esa sensación, esa emoción, la llevas a Cristo. Lo dice Colosenses, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Cuando llevas a la cruz, cuando mueres, Gálatas 2:20, con Cristo fui juntamente crucificado. Cuando mueres a ti en la cruz, experimentas verdaderamente el perdón de Dios. Y por eso es la razón de que muchas veces han pasado años, que la gente te dice, arrepiéntete y Dios te perdona. Y tú dices, pues que me arrepentí. ¿Nunca te ha pasado esto? ¿A quién le ha pasado? Ya me arrepentí de esto. Ya se lo confesé al Señor. Mira, llevo años diciéndole Dios, y vivo atorado en ese Dios, perdón. Y no pasa nada. No cambia nada. A lo mejor no habíamos visto el arrepentimiento, el pedir perdón de esta manera. Tienes que venir a la cruz. Entender que Jesús murió y que en el poder de su muerte queda cancelado ese pecado. Y entonces no pides perdón, no merecemos perdón, pero cuando tengo fe en el sacrificio de Jesús, el perdón es un regalo, es un don de Dios que opera en mí. ¿Qué pasó cuando fuiste salvo? ¿Cómo te sentías? Libre. ¿Cómo te sentías? ¿Ligero? ¿Contento? ¿En paz? ¿No el sol brillaba diferente? ¿No caminabas y era diferente? Pero pasó el tiempo y te ves como en una burbuja oscura, ¿no? Y dices, yo sé que detrás de esta oscuridad está Cristo. Yo sé que la luz vence las tinieblas, pero no lo estoy viviendo. Pues esta es la razón y esta es la forma. Lleva tu pecado, lleva tu ídolo a la cruz y que en la cruz se quede. Ya no vivas, que Cristo reine. No pienses cómo se hace, porque es algo espiritual. Es algo que el Señor va haciendo. Explícame cómo naciste de nuevo. O sea, a lo mejor tenemos en humanas palabras, podríamos explicar. ¿Podemos decir cómo lo hizo el Señor? Jesús lo dijo, así como el viento no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes cómo se dio, pero tú sabes que ahora eres hijo de Dios y que ahora tu vida es buena. Pues en esa vida hay que vivir. Aquí está, arrepentimiento, así es. Te pasas ese proceso y de una forma que no puedes a lo mejor entender, pero que sí dices, vuelvo a sentir la libertad. Y vuelvo a ver la grandeza de Jesús. Y vuelvo a experimentar esa conexión con el Señor. Y esas tinieblas y esas nubes de oscuridad se abren. Porque veo ahora, como dice la Escritura, la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Es Cristo. Cuando dice la gente, y la gloria de Dios llenó el templo, era Cristo manifestándose. Ahora Cristo no está en un lugar, o no solamente, ¿no? Está aquí. Ahora Cristo está en nosotros, está en ti. Este pasaje cambió mi vida. Comencé a hacer esto, a ir a la cruz y decirle estos pensamientos, esta sensación. ¿Y batallo? Sí. No es que ya quedó atrás. No, diario enfrento a esto, enfrento al otro, enfrento la maldad que hay en... Voy a la cruz. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Cada vez que se para enfrente, cada vez que viene, lleva tus pensamientos
y pónselos, entrégaselos al Señor. El Señor los destruye. El Señor los venció. No luches en tus fuerzas. Es Jesús trabajando, el Espíritu Santo, el que obra ese perdón. Y somos lavados con la sangre de Cristo. Y ahora podemos vivir disfrutando el amor de Cristo. Pero en 5 minutos a lo mejor ves que me enojo. Sí. Y cuando mi corazón me hace entender, ya fallaste, tengo que ir otra vez, Señor, ayúdame. Y hacerlo cada vez que sea necesario, porque el perdón no caduca. No hay jueces temporales, hay un Salvador eterno que es Jesús. Él quiere que vivas esto. Te invito a que vivas. Te invito a que recibas. No veniste aquí a salir igual, ¿eh? Veniste aquí a recibir algo de Dios. Y esto es lo que Dios tenía para ti. Que recibas, reentiendas, crezcas, experimentes, vuelvas a la senda del perdón, de la comunión, de la adoración a Cristo. A eso veniste. Eso es lo que el Señor Jesús tenía preparado hoy para ti. El pueblo siguió sus caminos. Puedes seguir a tu manera o decirle, Señor, aquí estoy. Cierra tus ojos.